suficiencia para seguir avanzando en este caminar con usted. En el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios le bendiga. Pues esta noche me toca compartir la palabra de Dios con ustedes. Vamos a la palabra de Dios, hermanos. En 2 Corintios 2, del 2 Corintios 2, 14, 17. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios 2, 14, 17. Honrando al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor. Mas a Dios, gracias. Hoy el tema de hoy, hermanos, se trata de somos olor grato a Jesucristo. Dice la palabra de Dios en el 14. Mas a Dios, gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, por medio de nosotros, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Amén, hermanos. Comienza la palabra de Dios, hermanos, en más a Dios, gracias. Yo creo que la primera gratitud que tenemos nosotros como hijos de Dios es venir ante su presencia con alabanzas. Dios bendiga a la hermana Ivonne, porque cuando alguien alaba a Dios, hermanos, es grato para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que a nuestra hermana lo hace con todo su corazón, porque cuando alguien quiere servirle de corazón a Dios, de una o de otra manera que Dios nos llama, se le ve, hermanos. Y la hermana Ivonne se le ve que ama mucho a Dios, que Dios la siga bendiciendo, Dios la siga fortaleciendo en todas las áreas de su vida. Pero dice la palabra de Dios, nos vamos a más a Dios, gracias. Hoy ya le hemos dado gracias a nuestro Padre, pagado nuestros votos por medio de la alabanza. Pagamos nuestros votos al Altísimo, dice la palabra de Dios, el cual nos lleva siempre en triunfo. Dios quiere que sepamos tú y yo que nosotros siempre vamos a vivir en victoria, aunque el mundo y las personas que quizá no creen en Dios dicen lo contrario, pero la palabra de Dios me dice, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Yo le creo y le creemos a nuestro Padre Celestial, pero para que vivamos en triunfo, ¿de quién depende? Dice, por medio de nosotros mismos. Manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Cuando Dios nos habla que nosotros nos manifestemos en todo lugar con su olor de conocimiento, quiere decir el Señor, hermano, que nosotros tenemos que escudriñar y pedirle a nuestro Padre Celestial a diario que donde quiera que nos paremos, estemos, nosotros representemos el reino de Dios. Que ese olor grato como hijo o hija de Dios, nosotros sea manifestado en nosotros mismos. Como madres, ser las mejores madres. Como hijas, las mejores hijas. Como hermanas en Cristo. En el trabajo. Porque muchas personas dicen, solamente voy a hacer con mi familia, con mis hijos en la iglesia. Pero en el trabajo lo quieren hacer como ahí se va. Y no es así. Dice la palabra, en todo lugar, el olor de conocimiento. Que nosotros les distingamos como esas personas que somos hijos verdaderos de Dios y que damos a diario un olor grato a Jesucristo en nuestro conocimiento. Yo en el trabajo voy a comportarme lo mejor posible. ¿Por qué? Porque le sirvo a un Dios que ha sido muy bueno conmigo y agradecerle a la persona para quien trabajo. A lo mismo, a mi madre, honrarla como se merece y cumplir con el mandamiento que nos manda el Señor. Al igual, en todo lugar, aún al que no conocemos, hay personas que si tú no la conoces, tú le das una sonrisa y nadie no tiene la respuesta, pero nosotros debemos siempre estar gozosos donde quiera. Si la persona no te sonrió, no te dio buenas tardes, nosotros tenemos que tener ese olor del conocimiento de Cristo. Por eso nosotros tenemos que escudriñar la palabra de Dios, para que sepamos cómo comportarnos en casa, con nuestras mamás, con todo nuestro entorno. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios en el 15, porque para Dios somos olor
porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Esto ciertamente olor de muerte para muerte y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Yo voy a dar un olor grato a Dios de vida o de muerte. Todos queremos ser gratos delante de Dios. Si sabemos que algo que está echado a perder se siente feo, nosotros, ¿cómo vamos a darle ese olor grato? Estamos hablando metafóricamente a Dios. Es decirle en las mañanas, dedicarle tiempo a nuestro Dios en el Señor, escudriñando su palabra, desde principio hasta fin. Porque a veces, muchas veces, no le entendemos a la palabra, porque Dios es el principio y el fin. Tenemos que comenzar desde la creación del mundo, porque vamos a encontrarnos con personas que nos van a preguntar todo, y nosotros tenemos que escudriñar hasta que terminemos las Santas Escrituras. Y en las mañanas y en el mediodía, cuando nosotros le presentemos esa ofrenda a Dios de olor grato, que nosotros seamos ese olor grato, es una oración con todo nuestro corazón. Leer la palabra con todo el amor que necesitamos que Dios nos enseñe. Porque muchas personas por la curancia o por muchas cosas damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Amén. Eso no es una oración de gratitud, porque si comenzamos con la palabra dice, mas a Dios gracias. Gracias, Padre, porque tú me has dado tanto que no tengo con qué recompensarte. Hoy pude abrir mis ojos, Señor, y ver tu gloria, Señor. Hoy puedo ver a mis hijos, puedo ver que hoy tengo vida, Señor, para servirte. Leer la palabra no es ya se me hizo tarde, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jehová es mi pastor. Es todo el tiempo que le dediquemos de lo mejor a Dios, para que pueda subir ese olor grato delante de Dios. Olor de vida, no olor de muerte, hermano. Porque dice, porque para Dios somos olor grato, olor de Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden. Esto ciertamente olor de muerte para muerte y aquellos olor de vida para vida. Para estas cosas, ¿quién es suficiente? Tú y yo somos suficientes para darle a nuestro Padre Celestial toda la reverencia. No decir no puedo, porque dice Colosenses que el que esté falto de sabiduría, que le pida a Dios dirección. Dice la palabra de Dios que toda escritura es inspirada por Dios. ¿Para qué? Útil para enseñarnos, para redarguir lo que no nos sirve, para corregir e instruirnos en justicia, en rectitud en el Señor, hermano. Dice la palabra de Dios, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos de Cristo. Hoy el mundo se pierde, hermano, porque en verdad están medrando y falsificando la palabra de Dios. Hablan de todo, menos de la palabra de Dios. Yo cuando vamos a predicar, tenemos que predicar palabra de vida, porque yo mis palabras no van a cambiar a la gente. Nosotros tenemos que estudiar. ¿Para qué? Para que Dios nos hable por medio de su Espíritu Santo, y cuando nos paremos en este lugar tenemos palabras de vida, porque el que va a hacer la obra es Dios, no yo, ni el pastor, ni la hermana, ni la otra hermana. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando nos paramos en un lugar, porque yo voy a dar cuenta de toda palabra que yo dé, bien o mal, si soy olor grato a Dios o no lo soy. Dice la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablemos de Cristo. Aquí te lo está diciendo la palabra de Dios. Con toda sinceridad delante de Él, nosotros tenemos que decir, Señor, yo estoy escudriñando la palabra de Dios, por lo tanto, Padre, aquí estoy. Y hablo de Dios, y de parte de Dios hablamos de Cristo. Todo el mundo
quiere predicar el Evangelio, pero para predicar el Evangelio, hermano, tenemos que tener el olor del conocimiento de Dios. Yo no puedo predicarle a una persona o predicar en el altar si no tengo el suficiente conocimiento. Prefiero decir no hasta que esté capacitada para hacerlo. ¿Por qué, hermano? Porque lo malo es para uno mismo, no para los demás. Porque si viene uno nuevo y yo lo confundo con una palabra que no está en la Biblia, dice la palabra de Dios que Él nos quitará del nuestro nombre del libro de la vida, si Él que le quite la palabra. Por eso tenemos, cuando hablemos palabra de Dios, digámosle al Espíritu Santo que nos diga qué es lo que tenemos que hablar. Amén, amén. Dice la palabra del Señor en Génesis 8, 20 y 21, hermanos. Génesis 8, 20 y 21. Dice la palabra de Dios. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio, de toda ave limpia, y ofreció holocaustos en el altar. Y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir de todo ser viviente como lo he hecho. Hermanos, Noé antiguamente eran holocaustos, y en Noé, con toda gratitud, porque lo había salvado del diluvio, había salvado a su familia, permitió llegar a una tierra pura, se puede decir, porque él era los primeros habitantes ahí que estaban empezando a vivir. Él tuvo gratitud con el Señor y le quiso ofrecer un holocausto. Pero ese holocausto que preparó Noé le agradó a Dios. ¿Por qué? Porque él dio lo mejor de él. Y miren, que dijo Jehová en su corazón, tocó el corazón de Dios, así como también David un día tocó el corazón de Dios. ¿Y qué regalo nos dio? Porque eso nos vino a bendecir hasta nosotros. Nunca más va a volver a haber un diluvio. Cuando vemos que llueve intensamente, no tengamos miedo que se vayan a inundar, porque aquí dice el Señor: no volveré a maldecir la tierra. Ese holocausto que dio Noé nos benefició hasta nosotros hoy en día. Pero ¿qué dio Noé? Un olor grato. ¿Qué es el olor grato, hermano? Cuando algo le agrada a Dios. Cuando nosotros hacemos lo que le agrada a Dios, pero con corazones sinceros, como lo hizo Noé. Un ejemplo lo tenemos, hermanos. Vamos a Eclesiastés 10:1. Eclesiastés 10:1. Dice la palabra del Señor en Eclesiastés 10:1. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Hace una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. ¿Qué le pasa? Se echa a tratar. Yo puedo decir, hermanos, muchos dicen que lo estoy haciendo bien. Cuando nosotros lo hacemos bien, es cuando nosotros nos llenamos de la presencia de Dios en su palabra. Ahí empezamos a pensar que yo lo estoy haciendo bien, porque no estoy siendo instruida por el hombre, estoy siendo instruida directamente por Dios. Ahí puedo decir: le estoy dando un olor grato a mi Padre, estoy orando como Él me lo está pidiendo en su palabra, porque Él me está instruyendo, Él me está corrigiendo, Él me está llevando por el camino angosto que me va a llevar a la vida eterna. Por eso, hermanos, nosotros no podemos echar a perder, hermanos, cuando algo, si yo tengo, hermanos, que si hoy, mañana tengo un compromiso con mi Padre, yo adelanto mi lectura para que yo mañana me tenga que ir muy temprano,
bendecir a diario. Porque a diario que leemos la palabra es algo nuevo que nos da nuestro Padre Celestial. No es lo mismo a diario. Dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y si lo dice es porque es una verdad que está en la palabra de Dios. Génesis 27:27. Gloria al Señor. Génesis 27:27. Dice la bendita palabra del Señor. Y Jacob se acercó y le besó y olió a Isaac el olor de sus vestidos y lo bendijo diciendo: mas el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo. Si nosotros como humanos sentimos bonito cuando llegamos a nuestra casa, la tenemos limpia, nuestra ropa limpia, el olor, un olor bonito, da ganas de estar en ese lugar. Como humanos, como Dios, ¿usted cree que no va a recibir lo bonito de tu oración? Dios no te pide horas de oración, horas de lectura. Él te pide un corazón sincero, dispuesto, gozoso, con hambre de Él, como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas. Así clama, oh Dios, mi alma mía. Así debe de clamar tu alma por Dios para leer la palabra de Dios. Dios no nos exige tiempos largos, nos dice que un corazón contrito y humillado, para que nosotros podamos recibir el conocimiento pleno de Dios. Ve cómo cuando alguien sabe agradar a Dios, ve la oración de Jacob, pone en primer lugar, él bendijo a su hijo, pero no le dijo: hijo, yo te bendigo en el nombre de Jesús. Le dijo: como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Le dé lugar a Dios y vuelve a recalcar: Dios te dé del rocío del cielo, de las grosuras de la tierra. Nuestras bendiciones, nuestras oraciones deben de ser en el primer lugar a nuestro Señor Jesucristo. Así como la palabra debe de ser el primer lugar en nuestra vida, para que nosotros seamos ese olor de vida, no olor de muerte. Hay muchas personas que sin saberlo no están llegando a ese olor grato delante de Dios. ¿Por qué? Porque no le están agradando a Dios. Número 2, muchos están medrando la palabra de Dios por conveniencia a un puesto, por dinero, predica la palabra de Dios. Cuando dice mi Padre: venid a mí todos los que estén sedientos, que sin nada Él nos va a dar todo lo que nosotros le pidamos. Isaías, se me fue el versículo. Hermanos, no hay que medrar la palabra de Dios ni falsificarla. Yo no puedo decir lo que no está en la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Levítico, hermanos, 8. Levítico 8. Dice la palabra de Dios. 8:28, perdón. Después tomó aquellas cosas Moisés de las manos de ellos y las hizo arder en el altar sobre el holocausto, en las congregaciones en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. ¿Qué hizo Moisés? Moisés no solamente quería adorar él solo a nuestro Dios. Todo lo que trajeron los hermanos, que antes eran holocaustos, antes eran todo lo más precioso para hacerle incenso que llegara a la presencia de Dios. Pero ¿qué hizo? ¿En dónde? Eran las congregaciones en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Cuando vengamos a la casa de Dios, hermanos, ven con toda la disponibilidad de venir ante tu presencia a adorarlo. Tú no te pongas a ver quién está a tu lado, quién vino, quién no vino. Tú veniste a adorar a
le doy todo el lugar al Espíritu Santo, que Él hable por mí, porque yo no voy a cambiar ni a decir nada que pueda cambiar a un ser humano, que pueda llegar a tocar el corazón. Lo que va a tocar el corazón de Dios, como lo tocó cuando Noé, fue porque le agradó ese olor grato, ese holocausto. Cuando Dios ve que tú y yo estamos en la congregación, dice, cuán hermoso y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Qué dice al final? Envía a Dios bendición y vida eterna. Te regala bendiciones, te regala la vida eterna. ¿Por qué? Porque estás haciendo lo que le agrada a Dios. Aunque sea un momentito, 2, 3, 4 alabanza, pero lo hacemos con todo nuestro corazón. Alabamos a Dios con todo nuestro corazón. No mires a nadie, no te quedes pensando qué problemas tienes. Tú dile, Señor, cuando vengo a la congregación, como cuando se congregó Moisés, recibió de las manos de todos. Dice que en las congregaciones el olor grato, ofrenda encendida a Dios. Seamos la ofrenda encendida para Dios. Que el Espíritu Santo y fuego que traemos aquí con nosotros, unidos, que nos dio nuestro Padre Celestial, haga que le brindamos a Dios, le ofrezcamos a Dios ese olor grato, esa ofrenda de labios, ese corazón sincero de venir. Voy mañana a la iglesia, pero voy a alabar a mi Señor. Voy mañana a la iglesia, pero voy a escuchar palabras de Dios. Voy mañana a la iglesia, pero mi oración a mi Padre por lo que necesito, Señor, va a ser sincera. Dice la palabra del Señor en Filipenses 4:18. Filipenses 4:18. Aquí habla Pablo. Dice la palabra de Dios. No es que busques dádivas, sino que busco frutos que abunden en nuestra cuenta. No busquemos regalos de Dios, porque dice que buscad primeramente el reino de Dios y las demás cosas os vendrán por añadidura. Dice, no es que busque dádiva, sino que busque frutos que abunden en nuestra cuenta. Dios nos va acumulando los galardones de lo que tú y yo hagamos para el Señor. Pero todo lo he recibido, dice Pablo, y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviaste, olor fragante, sacrificio acepto y agradable a Dios. Yo no sé qué le mandó Epafrodito a Pablo, pero dice que lo que le envió era olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Cuando tú y yo le damos algo a alguien, un consejo, porque hay quien te pide, dale palabra de Dios. Dale el consejo por medio de la palabra. Dile, la palabra dice aquí, y vas a ver que la palabra va a tocar el corazón de la persona. Pídele toda la dirección al Espíritu Santo que hable por ti. Por eso es que nosotros tenemos que, como decía el primer versículo, hermano, nosotros mismos, en conocimiento, olor grato a nuestro Dios. Tenemos que darle ese olor del conocimiento a Dios, que estamos leyendo, que estamos orando, pero principalmente nos estamos llenando de esta bendita y preciosa palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Génesis 4, 3 y 4. Gloria al Señor. Amén, aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Génesis 4, dice la palabra de Dios. 3 y 4. Y aconteció, andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Si nos damos cuenta, los dos ofrendaron. Si nos damos cuenta,
Los dos llegaron hasta la presencia de Dios. Pero la ofrenda que le agradó a Dios fue la de Abel. ¿Por qué? Porque Abel se puso a buscar lo primogénito para Dios, lo especial, lo más bonito y lo más gordo. ¿Por qué? Porque amaba a Dios. Caín agarró una ofrenda, no dice qué, ya dice lo especial. Oye, ¿qué hacemos, hermanos? Venimos a buscar a Dios, como le recalco una vez más. Señor, gracias porque me has ayudado, gracias, Señor. Ya me voy a trabajar, bendíceme. Eso no es una ofrenda para Dios. Nosotros ahora somos los que vamos a hacer ofrenda a nosotros, dice la palabra de Dios. De lo que tú le ores a Dios, la gratitud que tengas por Dios, lo que en primer lugar te le des a Dios, como lo hizo Jacob. Bendijo a su hijo, pero dice, el Dios, primero a Dios. Por eso dejó como como ejemplo la oración modelo. Que nosotros primero tenemos que mencionar, Padre nuestro que estás en el cielo. Primero decirle, Padre, gracias. Comenzó el versículo, mas a Dios doy gracias. Padre, gracias, porque por ti estoy aquí de ti. Padre, gracias por todo lo que tú me vas a dar. Tengo tanto que agradecerte. Lo que tú me diste ayer y yo sé lo que me vas a dar hoy, porque tú eres mi proveedor. Darle el lugar a nuestro Padre Celestial. No decir gracias, Señor, nada más. Cuando alguien te dice gracias, te agradezco mucho. Muy agradecido esa persona. Te dice gracias por todo, gracias. Es muy diferente. Por eso se diferenció Abel y Caín. Porque Caín no amaba a Dios. Porque el que ama a Dios y tiene temor de Dios no hubiese tenido envidia de su hermano, no hubiese convertido en homicida, no hubiese hecho lo que hizo. Mas sin embargo, se conoce que Abel era un hombre noble, humilde de corazón, y temeroso de Dios, y que amaba a Dios, porque él buscaba lo mejor para Dios en esos tiempos que eran holocaustos. Pero ahora, ¿qué, hermanos? Nosotros vamos a darle todo lo mejor a Dios. Dice la palabra de Dios para terminar, Hebreos 4, 11, 4. Hebreos 11, 4. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla de ella. Mire cuántos miles de años han pasado. Y nosotros, Dios sigue recordando, porque lo dejó en su bendita palabra, lo que hizo Abel. Aún muerto, dice, habla de la ofrenda de Abel, habla de la ofrenda de Noé, habla de la ofrenda de Moisés, que fueron olor grato delante de la presencia de Dios. De ti, de mí depende si somos olor grato a Jesucristo. Dios en este tiempo se está preocupando por todo su pueblo, porque no quiere que ninguno perezca, como pereció la tercera parte del pueblo de Israel, por falta de conocimiento, porque no querían obedecer, porque no querían oír a Dios. Hoy nosotros tenemos que escuchar a Dios. ¿Y cómo lo voy a escuchar? Por medio de su palabra. ¿Cómo voy a corregirme? Por medio de su palabra. ¿Cómo me voy a instruir? Por medio de su palabra. ¿Y cómo voy a hacer olor grato a mi Padre Celestial? Porque yo ya me llené de todo ese conocimiento precioso, que nunca vamos a terminar, porque la Biblia es infinita. Si la lees de principio a fin y vuelves a regresar,
encuentras algo nuevo. Por eso hay que leerla, hermanos, con toda reverencia, pero también leámosla principio hasta que termine. Para cuando a nosotros nos pregunten en tu trabajo, te preguntan tus hijos, te preguntan tus amigos, tú puedas despedir ese olor de conocimiento que habla la palabra de Dios. Dice, en todo lugar el olor de su conocimiento. Como hijos de Dios, yo sé que todos los que estamos aquí hemos recibido a Cristo, amamos a Cristo, pero Dios quiere que cada día más llevemos el olor de su conocimiento. Hermanos, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, para que seamos olor grato delante de Dios. Esa es la palabra de Dios que me ha dado. Dios en este tiempo está preocupado por nosotros, que nosotros seamos esos hijos que se gradúen, esos hijos, como dijo Pablo, que ha terminado su carrera, que va escalando cada día más. Lleguemos y graduémonos como verdaderos hijos de Dios, obedientes como en la predicación pasada, que más no recuerda. Hijos, no quiere hijos solamente, quiere hijos obedientes. Y hoy quiere Dios el olor grato. Depende de ti y de mí si les das un olor de muerte o un olor de vida. Nadie puede decir, porque Él no me enseñó, porque el pastor no me dijo, porque mi mamá no me lo dijo. Depende de nosotros, dice, por medio de nosotros, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Esta es la palabra de Dios, hermano. Espero Dios que la guardemos en nuestro corazón cada día. Vamos a orar para Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, vamos a orar, le damos un aplauso